el músculo escaleno anterior. El músculo escaleno anterior está delante de la arteria subclavia, ¿ok? Y en función del músculo escaleno anterior, ahí ustedes están viendo, la arteria subclavia va a tener tres porciones. La primera porción en amarillo está hacia adentro, en la parte medial al escaleno anterior. La segunda porción está posterior al escaleno y la tercera porción está lateral al escaleno. Es muy fácil de recordarse, ¿no es así? Acuérdense que tenemos tres escalenos, el escaleno anterior, el escaleno medio y más atrás el escaleno posterior. Acuérdense que los escalenos anterior y medio se insertan en la primera costilla. Acuérdense que entre los escalenos anterior y medio vamos a encontrar a la arteria subclavia y al plexo braquial. Y delante del escaleno anterior está la vena subclavia. Entonces, si nosotros analizamos la arteria subclavia, esta tiene tres porciones en función del escaleno anterior. La primera porción ahí pintada de naranja, hacia el medio, medial al escaleno anterior. La segunda porción detrás del escaleno anterior y la tercera porción lateral al escaleno anterior. ¿Ok? Entonces, bien, tiene tres porciones. La primera y la segunda porción tienen ramas y la tercera no tiene ramas. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo la primera porción, las ramas de la primera porción. Las ramas de la primera porción, en primer lugar, son la arteria vertebral. Si yo les muestro en esta figura, ustedes pueden ver la arteria vertebral, que es la primera rama ascendente. Y la arteria vertebral, que tiene cuatro porciones. La arteria vertebral, ustedes pueden ver en esta figura mucho mejor con sus cuatro porciones. La porción cervical, la porción vertebral, la porción suboccipital y la porción intracraneal. Por suerte, para esta parte de la anatomía, el cuello, nosotros vamos a ver solo la porción cervical, esta que ustedes ven, y la porción vertebral. Ustedes vean cómo la arteria vertebral está ingresando en los agujeros transversos de la sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda, primera. Luego las arterias vertebrales ingresan por el agujero magnum y dentro del agujero magnum van a formar una arteria muy importante que va a irrigar la parte posterior del encéfalo, ¿sí? Entonces, las arterias vertebrales, como ustedes están viendo en la figura, son las primeras ramas de la arteria subclavia. Primera porción. La segunda, en la primera porción, la segunda rama se llama arteria mamaria o torácica interna, mamaria interna o torácica interna. Miren ustedes, es la primera rama descendente. Les decía, la primera rama ascendente es la vertebral. La primera rama descendente es la arteria mamaria. Miren ustedes la arteria mamaria en su recorrido porque va detrás de los cartílagos intercostales en su recorrido. Esta arteria va a coadyuvar a dar arterias para los cartílagos intercostales, como ustedes están viendo, y va a llegar incluso al abdomen para en el abdomen anastomosar una arteria de la pared abdominal. Entonces, en la primera porción, ¿cuáles ramas tenemos en la primera porción? La arteria mamaria interna, la arteria vertebral, de la cual ya les he hablado, y este tronco que se llama tronco tirocervical o tiro bicérvico escapular, también se llama así. ¿Ok? Entonces, ya les decía, la primera rama de la primera porción se llama arteria vertebral.
La segunda rama de la primera porción se llama arteria mamaria interna o también se llama torácica interna. La tercera rama de la primera porción, seguimos en la primera porción, es el tronco tiro bisérvico escapular, este que están viendo acá. Este tiro bisérvico escapular va a dar una arteria que es la arteria tiroidea inferior. Miren ustedes, la arteria tiroidea inferior viene a irrigar la glándula tiroides. En su recorrido, esta arteria tiroidea inferior va a dar algunas ramas que ustedes están viendo. La cervical ascendente, por ejemplo, va a dar ramas laringea inferior, va a dar ramas traqueales, faringeas y esofágicas, y finalmente ramas glandulares para la glándula tiroidea, ¿sí? Entonces, estas son las ramas del tronco tiro-bisérvico escapular. No se olviden, arteria tiroidea inferior, ¿sí? Es una de las ramas del tronco. La segunda rama es la cervical transversa y la tercera rama es la supraescapular. Esas son las tres ramas del tronco tiro cervical o tiro bisérvico escapular, como ustedes están viendo. ¿Cuáles son las ramas del tronco tiro-bisérvico escapular? La arteria tiroidea inferior, que da cuatro ramas, la cervical transversa y la supraescapular. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las tres ramas de la primera porción? La mamaria interna o torácica interna, el tronco tiro-bisérvico escapular, que acabo de mencionarles, y la arteria vertebral. ¿Ok? Ahí están viendo la arteria vertebral, esa es. Aquí están viendo la arteria mamaria o torácica interna. Y más hacia el lado están viendo el tronco tiro-bisérvico escapular. ¿Ok? Esa es la primera porción de la arteria subclavia. La segunda porción, les decía que está detrás del escaleno anterior. Y esta segunda porción va a dar dos ramas, el tronco cérvico intercostal y la arteria escapular descendente. El tronco cérvico intercostal, como ustedes están viendo, va a dar dos ramas. Una es la cervical profunda y otra es la intercostal superior, que se va a meter por el espacio intercostal. Y la otra es la arteria escapular descendente, es una arteria que va a ir hacia la región escapular. ¿Ok? Ahí está. Entonces, la segunda porción de la arteria subclavia da el tronco cérvico intercostal y la arteria escapular descendente. No se olviden que el tronco cérvico intercostal da dos ramas, la cervical profunda y la intercostal superior. ¿Ok? Y la arteria escapular descendente que va a ir hacia la escápula. Bueno, la tercera porción de la arteria subclavia no tiene ramas. Entonces, la primera porción, ya saben ustedes, la arteria vertebral, la arteria mamaria interna o torácica interna, el tronco tiro-bisérvico escapular. ¿Ok? La segunda porción es la que está detrás del escaleno anterior y da dos ramas, el tronco cérvico intercostal y la arteria escapular descendente. ¿Ok? La tercera porción de la arteria subclavia no da ramas. Miren ustedes, acuérdense de la costilla, de la primera costilla. La primera costilla tiene una cara superior, una cara inferior, un borde anterior, un borde posterior. ¿Ok? O si quieren un borde lateral, un borde medial, como quieran. ¿Ya? Entonces, bien, se estima que el borde lateral o el borde anterior de la primera costilla es el límite de la arteria subclavia. De ahí para adelante va a cambiar de nombre, se va a llamar arteria axilar. Si les preguntan en el examen cuál es el límite de la arteria subclavia y de la arteria axilar, la respuesta es el borde anterior o borde lateral de la primera costilla. ¿Ok?
Bien, entonces la arteria axilar tiene también tres porciones, ¿ok? Tiene tres porciones, está en relación del músculo, del músculo pectoral menor, ¿ok? Ahí ustedes tienen la primera, la segunda y la tercera porción. Vamos a ir viendo entonces, ¿ya? No se olviden que a partir del borde inferior o lateral se llama arteria axilar. Ah, ¿dónde estoy? Ya. Entonces, miren, ahí está el músculo pectoral menor. Acuérdense, el pectoral menor se inserta en la tercera, cuarta, quinta y a veces sexta costilla, nace, mejor dicho, segunda, tercera, cuarta y quinta costillas y se inserta en la apófisis coracoides. Este es el pectoral menor, que ustedes lo están viendo en color verde. La primera porción de color morado está hacia, hacia arriba del pectoral menor. ¿Ok? Esa es la primera porción de la arteria axilar. La segunda porción está detrás del pectoral menor. ¿Se comprende, no? Y la tercera porción está hacia abajo del pectoral menor. De nuevo, entonces, la referencia de la arteria axilar es el músculo pectoral menor. Hacia adentro, si quieren, del pectoral menor, hacia la parte medial, está la primera porción. Detrás del pectoral menor está la segunda porción. Y por fuera del pectoral está la tercera porción, ¿ok? Se dice que la arteria axilar llega hasta el límite de un músculo que hay por ahí que se llama el redondo mayor, que luego les voy a mostrar, ¿ok? Entonces, bien, esa es las tres porciones de la arteria axilar. Bueno, eh, ya saben ustedes, primera, segunda y tercera porción. Ahí ustedes están viendo claramente la primera porción, la segunda porción, la tercera porción. ¿Ok? La primera porción tienen una arteria, una única rama. Ahí ustedes están viendo la arteria torácica superior, que como ustedes están viendo en la figura, se está dirigiendo hacia la parte superior. Una clase. Por favor, apaguen sus micrófonos. Como ustedes están viendo en la figura, la arteria torácica superior está yendo hacia la parte superior del tórax, hacia la parte superior del tórax. Eh, Esa es la rama de la primera porción. La segunda porción, la arteria acromiotorácica, esta que ustedes ven. En algunos libros, ustedes van a encontrar que la arteria acromiotorácica pertenece a la primera porción. Y en algunos otros libros van a encontrar que la arteria acromiotorácica pertenece a la segunda porción. Bueno, ustedes saben que anatomía no es matemáticas, o sea, algunas personas deben tener la arteria acromiotorácica en la primera porción y algunas personas deben tener la acromiotorácica en la segunda porción. Es independiente, ¿no es cierto? De todas maneras, la acromiotorácica la vamos a considerar como una rama de la segunda porción y ustedes están viendo las cuatro ramas que tiene esta arteria. La arteria acromial que viene hacia el acromio, ahí están viendo claramente, ¿sí? La arteria clavicular que va a venir hacia la clavícula. Luego la arteria pectoral que va a venir hacia los pectorales. Y finalmente la arteria deltoidea que va a ir hacia el deltoide. Esa se llama la arteria acromiotorácica, que es la rama de la segunda porción. Y la segunda rama de la segunda porción es esta, que se llama la arteria mamaria externa o también se llama torácica externa, ¿ok? En algunos libros modernos está torácica externa, también mamaria externa, ¿ok? Acuérdense de la mamaria interna o torácica interna. Esta es la torácica externa o mamaria interna. En su recorrido, las mamarias interna y externa van a dar ramas importantes a la glándula mamaria. La mamaria interna va a irrigar la parte interna de la mama, la mamaria externa va a irrigar la parte externa de la mama.
Pero como ustedes están viendo, la arteria mamaria externa también está irrigando parte de los músculos intercostales que están viendo, está encontrando en su recorrido. ¿Ok? Entonces, la segunda porción de la arteria axilar tiene dos arterias, dos ramas. La arteria acromiotorácica con sus cuatro ramas importantes y la arteria mamaria externa. La tercera porción, ustedes están viendo, importante, la arteria subescapular. Ahí están viendo la arteria subescapular. Sí, subescapular que da esta rama que se llama circunfleja escapular. ¿Ok? Esta rama circunfleja escapular es importante, o rama externa o circunfleja escapular es muy importante. Y la otra es la rama interna o torácica, como ustedes están viendo. ¿Ya? Y la tercera porción además va a dar la circunfleja humeral anterior, esta de acá, circunfleja humeral anterior, y la circunfleja humeral posterior. Estas circunflejas humeral anterior y posterior son importantes porque, miren, están rodeando el cuello quirúrgico del húmero, están rodeando la cabeza del húmero y van a venir a irrigar, pues entonces, húmero, ¿no? Cabeza del húmero, articulación glenumeral, muy importantes. Las dos circunflejas humeral anterior, ahí están viendo, con esta su rama descendente y la arteria circunfleja humeral posterior que tiene una rama ascendente, ¿ok? Que se va a ir a anastomosar con la arteria acromial de la arteria acromiotorácica. Entonces, esas son las arterias que nosotros tenemos que ver en el cuello, la subclavia y en la axila, la arteria axilar. Bueno. En este espacio axilar hay algunos, en este espacio del axila hay unos espacios que debemos conocer, ¿sí? Este es el gran triángulo axilar, ¿ok? Miren, el gran triángulo axilar está formado por tres músculos, como ustedes están viendo. Para arriba está el subescapular y el redondo menor, ¿ok? Para abajo está el redondo menor y el cuello quirúrgico. Lateral está el cuello quirúrgico del húmero. Ahí está en amarillo. Este triángulo grandecito, más o menos grande, les estoy mostrando la parte anterior del hombro, ¿ok? Es una vista anterior. Aquí está el músculo subescapular, la fosa subescapular, ¿ok? Entonces, este triángulo se llama el gran triángulo axilar, formado por el redondo menor y subescapular a la vez, por arriba, inferior, por abajo, el redondo mayor y lateral, el cuello quirúrgico del húmero, allá adentro. ¿Ok? Este gran triángulo axilar, como ustedes están viendo, se está dividiendo en dos otros pequeños espacios, ¿ya? El, en estos pequeños espacios que les decía, interviene la cabeza larga del tríceps o tendón largo del tríceps, si ustedes quieren. ¿Ok? Miren cómo el gran triángulo axilar está dividido en un pequeño triángulo y en un cuadrilátero. Gracias al músculo este que se llama tendón largo del tríceps. Entonces, bien, el homo tricipital, este es les decía, este triángulo se llama homo tricipital y este cuadrilátero húmero tricipital. ¿Ok? Entonces veamos el triángulo, este pequeño triángulo que se llama el homo tricipital, este pequeño triángulo que está acá. El triángulo homo tricipital, este que estoy pintando aquí de rojo, ese, está formado por el redondo menor hacia arriba, por el redondo mayor. ¿Ok? Esta arteria circunfleja escapular pasa por ese triángulo que les estoy refiriendo. El triángulo se llama homo tricipital. ¿Ok?
Este otro cuadradito se llama el cuadrado o cuadrilátero húmero tricipital, que como ustedes están viendo, por arriba está el redondo menor, por abajo está el redondo mayor, lateralmente está, medialmente, perdón, está el tendón largo del tríceps y lateralmente está el cuello quirúrgico del húmero. ¿Ok? Cuello quirúrgico del húmero. Este, este cuadrilátero húmero tricipital es importante porque contiene al nervio axilar, ahí están viendo ustedes el nervio axilar, rama del plexo braquial, y además la arteria circunfleja humeral posterior. Oye, tienen que acordarse porque seguro que les vamos a preguntar en el parcial. Uno se llama el triángulo homotricipital y otro se llama el cuadrilátero humerotricipital, donde pasa el nervio axilar y la arteria circunfleja humeral posterior. ¿Ok? Tengan en cuenta estos dos espacios axilares. Ahí están viendo ustedes desde atrás, visto desde atrás, el cuadrilátero húmero tricipital. Superior está el redondo mayor, ¿sí? Inferior está el redondo menor, ¿ok? Lateral está el cuello quirúrgico del húmero y medial está la cabeza larga del tríceps. Entonces, por ahí están pasando nervio axilar, que va a venir a irrigar el deltoides, y la arteria circunfleja humeral posterior. Miren qué interesante esa arteria circunfleja humeral posterior, que va a venir a irrigar cuello quirúrgico y cabeza del húmero. ¿Ok? Ah, bien, ¿qué más? Más abajito, más abajito hay un pequeño triángulo que se llama la hendidura tricipital. Esta pequeña hendidura tricipital, esta que ve. Para arriba está el redondo mayor, lateral está la diáfisis del húmero y medial la cabeza larga del tríceps o tendón largo del tríceps. ¿Ok? Entonces, miren, para arriba está el redondo mayor, este de acá. Eh, Lateral está la diáfisis humeral, ahí está la diáfisis humeral. Y medial está la cabeza, el tendón largo del tríceps. Este triángulo tricipital se llama, es importante porque miren lo que está pasando por ahí. El nervio radial y la arteria humeral profunda por el canal de torsión del húmero. No se van a olvidar. Se llama hendidura tricipital. Entonces, estos espacios axilares son importantes de considerar a la hora no, ¿ok? Eh, bueno, entonces ya les estoy indicando que ustedes ya conocen la arteria subclavia, la arteria axilar, ¿ok? La arteria humeral empieza más o menos a la altura del músculo redondo mayor, la arteria humeral, la arteria humeral. La arteria humeral, ustedes tienen muy bien descrito en el Prometheus también, porque ahí están viendo, tienen un cuadro al lado, donde les describe las ramas de la arteria subclavia, ahí están viendo las ramas de la arteria axilar, ahí están viendo también de color azul, les describen las ramas de la arteria braquial y las ramas de la arteria radial y cubital. O sea, tienen un bonito cuadro para ustedes repasar. ¿Ok? Bueno, entonces veamos la arteria braquial. La arteria braquial, o también se llama humeral, ¿no es cierto? La arteria humeral. La arteria humeral, eh, shit. La arteria humeral, les decía, va a dar estas ramas. Miren, ahí está la arteria humeral. La arteria humeral.
¿Qué ramas da la arteria humeral? La arteria humeral va a dar la arteria humeral profunda o braquial profunda, esta que ustedes ven, que se va hacia atrás por el canal de torsión. Esta es la arteria humeral profunda. ¿Ok? La arteria humeral profunda o braquial profunda va a dar una arteria colateral medial y colateral radial. Esta arteria humeral profunda va a dar una arteria colateral radial y va a dar una arteria colateral medial. ¿Ok? Son muy importantes esas dos ramas de la arteria humeral profunda. Luego va a dar la arteria braquial, va a dar la arteria cubital superior y la arteria cubital inferior. Ahí ustedes tienen la arteria cubital superior y ahí tienen la arteria cubital inferior. Estas arterias van a formar una red anastomótica muy importante en el codo. ¿Ok? ¿Quiénes forman la red anastomótica importante en el codo? Las ramas de la braquial profunda, la colateral medial y la colateral radial, y la colateral cubital superior y la colateral cubital inferior. Ahí ustedes tienen estas arterias que son ramas de la arteria braquial que forman una red anastomótica en el codo. Después, en la flexura del codo, la arteria braquial se divide en arteria radial, que va hacia la parte externa, y en arteria radial y en arteria cúbita. ¿Ok? Y ustedes tienen también ahí la arteria radial, las diferentes ramas de la arteria radial. Obviamente que la radial en su recorrido va a dar arterias musculares y la arteria cubital también va a dar arterias musculares porque hay una serie de músculos que ustedes ya conocen en el antebrazo que no las tomamos en cuenta, pero que están ahí. ¿Ok? Muy importante. Bueno, y además, la arteria cubital, además de la arteria radial, ahí ustedes ven las ramas que tiene la arteria radial, y la arteria cubital además va a dar las interóseas, ¿no? Las interóseas posterior, interósea anterior, como ustedes están viendo acá en la figura. La interósea posterior se va para atrás, la interósea anterior se va para adelante. Son ramas de la arteria cubital. Entonces, la arteria humeral se divide en arteria radial, ¿sí? Y en arteria cubital. La arteria cubital va a dar la arteria interósea anterior y la interósea posterior que se va a ir para atrás. Ahí ustedes tienen la interósea posterior. Cuando llegan a la mano, las arterias van a dar arterias de la palma de la mano y del dorso de la mano. En realidad forman un arco arterial. Para no complicarles el panorama, la vamos a dividir en arco palmar profundo y arco palmar superficial. ¿Ok? Arco palmar profundo, arco palmar superficial. Y arco dorsal profundo y arco dorsal superficial. Ahí terminan en el arco en los arcos arteriales. Ahí ustedes pueden ver que llegan hasta la punta de los dedos. ¿Es así? Entonces es muy simple la irrigación, pero además ustedes tienen la posibilidad de repasar en este libro y les voy a mandar este PowerPoint que les he mandado. ¿Ok? Lamentablemente solo tengo 40 minutos para darles la clase, así que me despido acá, queridos muchachos. Nos vamos a ver el lunes o el martes. Ojalá hasta el martes ya podamos resolver la situación en la universidad. Un gusto verlos. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Recording stopped.